Bueno, muy buenas tardes para todos. Siendo las 6:10 de la tarde del día 26 de junio, comienza la grabación de la clase Excel básico para la empresa Coas Cadena. ¿Listo? Como es habitual, cada inicio de sesión de clase vamos a hablar un poquito o hacemos una retroalimentación de lo que vimos la clase pasada. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar un poquito que la clase pasada estábamos viendo algo acerca de el relleno rápido inteligente y las series que se manejan en Excel, ¿cierto? Entonces, recuerden que cuando nosotros estamos utilizando el relleno rápido inteligente, yo lo puedo hacer desde el mouse o desde el menú que hay en Excel en la opción de inicio, ¿sí? En la opción de inicio, en la parte donde dice edición y hay un botoncito que se llama rellenar, ¿cierto? Estuvimos viendo las diferentes opciones que tenemos para rellenar. Ya saben que ustedes pueden rellenar hacia abajo en forma de columna, en forma vertical, o lo puedo hacer en forma vertical. ¿Listo? Entonces lo puedo hacer de cualquiera de las dos maneras, ya sea en fila o columna. ¿Listo? Vimos todo, vimos las diferencias de cada uno, vimos cómo era hacerlo directamente desde el mouse y lo que yo les recuerdo tanto a ustedes, mis queridos aprendices, cuando a ustedes les entreguen un cuadro, por favor, primero, antes de salir como caballos desbocados a trabajar en él, tómese en 5 minutos para analizar qué tengo, qué es lo que me están pidiendo, para dónde voy, qué es lo que voy a hacer con respecto al trabajo que me encomiendan. Ahora, muchas veces, miren que eso nos pasó viendo el archivito de series, ¿cierto? Que ustedes, alguien me decía, profe, es que no entiendo. Recuerden, deben entender muy bien, lean muy bien, comprendan qué es lo que le están pidiendo, comprendan qué es lo que debo realizar, cuál es el ejercicio que debo de hacer. ¿Listo? Y recuerden siempre, miren que yo se los mostraba. Cuando yo utilizo una tabla o me entregan un cuadro o alguna información en Excel, recuerden siempre que yo tengo que observar el cuadro, que todos los identificadores de las columnas tengan los nombres adecuados, que cada columna tenga su nombre. Ustedes vieron con ese ejemplo que yo les puse del relleno rápido inteligente, que no tenía en las dos primeras columnas los identificadores. Y yo muy clarito les dije a ustedes, recuerden que yo le voy a poner un nombre a esa columna que sea acorde a mis datos. Entonces yo les preguntaba a ustedes, niños, ¿qué nombre le debo poner a la primer columna? Entonces ustedes me decían, profe, pues ahí debería ir apellido. ¿Y por qué apellido? Pues obviamente porque estaban unos apellidos. En la siguiente columna, qué nombre le voy a poner a ese? Entonces unos me decían el nombre. ¿Y por qué el nombre? Pues porque ahí estaban los nombres de los empleados que participan en dónde, que están en mi empresa o que están en mi cuadro, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces recuerden siempre que eso es lo que yo voy a presentar. Recuerden que lo teníamos aquí en este del relleno rápido inteligente. ¿Listo? Y recuerden también que yo les dije, mucho cuidado cuando van a empezar a trabajar. Miren la tercer columna de relleno, ¿sí? Y yo les ponía ese ejemplo. Miren lo que dice ahí. Ahí dice producto uno, pero uno cuando en el afán de leer dice, profe, es que ahí dice producto uno. No, señor, ahí dice producto. Entonces, cuando a ustedes les entreguen un cuadro, una tabla que contenga errores, por favor, corríjanla, ¿sí? Porque eso es normalizar una tabla. Normalizar
es darle el formato adecuado, ¿sí? Y lo que yo les he dicho, ojo, los identificadores de las columnas, que los identificadores resalten de los otros datos, que tengan en negrilla, que se resalte, qué es lo que significa esta columna, muestre yo ve, ¿listo? Entonces yo les decía, ojo, entonces yo corrijo producto, que diga producto, el otro producto 2 y el otro producto 3. ¿Listo? Y cuando me pidan que yo llene los datos de una tabla, pregunten qué es lo que tengo que hacer, qué debo de hacer, qué datos debo de llenar, de dónde los lleno, cómo los lleno, todas las indicaciones precisas. ¿Listo? Y una vez ya le entreguen a usted la indicación precisa, pues yo ya puedo empezar a meter mis datos, a organizar mis datos, a mirar qué es lo que yo voy a hacer con respecto a la información que me están pidiendo. ¿Listo? Entonces recuerden que aquí en este relleno rápido e inteligente, yo les decía a ustedes, miren en la columna D, la columna de series, miren que ahí hay 3 números, 1, 2 y 3, ¿sí? Recuerden que sí, que yo les decía que Excel siempre necesita mínimo 2 series antes de comenzar a hacer el relleno. Yo necesito el primer número y el segundo número, o el primer texto y el segundo texto. Lo arrastro hacia abajo y ya puedo hacer el relleno. ¿Listo? Con el relleno inteligente, lo que hacíamos era juntar la primer columna con la segunda. Entonces, yo les ponía el ejemplo. Listo, muchachos, vamos a combinar las 2 columnas en una sola. Entonces, yo les decía a ustedes también, o me preguntan, bueno, ¿y cómo debo de poner el nombre completo? Va primero el nombre y luego el apellido, o primero el apellido y luego el nombre. Entonces, como nos lo estén pidiendo, entonces yo puedo poner todo eso. ¿Listo? Entonces, recuerden que en ese relleno inteligente primero pusimos las 2 primeras columnas. Yo les mostré que eso, a través de la inteligencia artificial, él mira el primer dato, que es lo que quiero, y con digitar la primera inicial del segundo nombre, inmediatamente de ahí para abajo me las ponía todas. ¿Listo? Yo les decía, ojo, miren bien cómo le están pidiendo la información, si en mayúscula, si en minúscula, si tiene el tipo de oración, y el tipo de oración, ¿cuál es? La primer letra del nombre en mayúscula y la primer letra del apellido también en mayúscula. Entonces, si es así, yo lo tengo que poner como me lo están pidiendo. Ahora, también les dije, ojo con los errores, y se los mostré con Lisa Guerra, que Guerra tiene doble R, y resulta que yo me comí una R y por poner una R puse otra E de más. Y miren que cuando yo pongo o copio o trato de hacer el relleno rápido e inteligente con el segundo nombre, inmediatamente en el tercer carácter me va a sacar ese error. Entonces, para que ustedes también vayan mirando que si yo cometo errores, cuando voy a utilizar inteligencia artificial, miren que el error también me lo va a poner ahí. Entonces, miren cómo es de delicado eso. Entonces, hicimos también el ejemplo con 4 columnas, porque alguien le puede decir a usted, venga, pero es que usted solamente lo hizo con el nombre y el apellido, pero yo hasta cuántas columnas puedo unir. Usted puede unir todas las columnas que quiera, ¿sí? Lo importante es que usted lo escriba bien. Y también les decía, ojo cuando vayan a escribir. Supongamos que yo les puse el ejemplo o les mostré el ejemplo con la columna F, lo que había en ventas. Y yo les decía, vamos a hacer ese de ventas, pero adelante de la venta yo voy a poner primero el nombre, luego la venta y luego el apellido. ¿Sí? Entonces, miren
que cuando yo iba a meter el dato de ventas, lo que yo hacía era copiarla como lo tengo para poderla pegar donde la necesito. Eso para no incurrir en errores, porque si ustedes observan en la columna ventas, miren que toda la información está metida en mayúscula, ¿sí? Y yo no sé si a donde dice carta 37, después de carta hay un espacio, o si no hay espacio, sigue ahí. Después del 37 hay un espacio y sigue KGS, punto espacio C, slash, ahí dice espacio o no dice espacio. Entonces, miren, que para yo no incurrir en ese error, yo prefiero copiar la celda, ponerla donde la necesito y agregarle los otros datos que me lo estén pidiendo. Entonces, miren que esto es de cuidado, ¿sí? Yo tengo que mirar cómo es que están mis datos antes de meter eso. ¿Listo? Adicionalmente, también les mostré que ya Excel tiene unas series previamente creadas, ¿sí? Unas series como cuáles. Entonces, una serie de los días de la semana, de lunes a domingo. Y yo lo puedo hacer tanto en la fila como en la columna. También tengo los meses del año, los trimestres y todas las series que yo quiera hacer. Yo les mostraba las series en números negativos, en números positivos, de a 100 en 100, de a 3, de a 5, de a 8, todas las series que yo necesite. Y recuerde, siempre son con los dos primeros números para saber en qué serie voy a comenzar. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos, eso era lo que habíamos visto la clase anterior. Eso fue lo que vimos. ¿Listo? Ahora, hoy vamos a mirar el tema de referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Y vamos a hacer un trabajo colaborativo. Profe, ¿y qué es un trabajo colaborativo? Si ustedes ven, vamos a trabajar con el archivo 8, 9 y 10. ¿Listo? El primer archivo, el de referencias, es el que nos va a explicar qué es una referencia absoluta y luego qué es una referencia relativa. Hay que entender bien el término, cómo yo identifico cuándo yo tengo o cuándo es una referencia absoluta y cuándo es una referencia relativa. Si ustedes ven, mis queridos aprendices, hoy terminamos ese tema. Como les escribí hace algunos minutos por el chat interno, hoy terminamos la primer guía. Hoy hay que entregar una evidencia. Profe, ¿y yo qué voy a entregar? Entonces, usted puede entregar cualquiera de esos 10 archivos que trabajamos. No tienen que entregar, profe, es que le puedo, no, el que ustedes quieran, el que más le haya llamado la atención. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar con ese de referencias. Digamos que Pilar dice, profe, a mí me encantó ese tema, le voy a mandar ese. Pilar, mándelo. No hay ningún problema. Mónica me dice, profe, a mí me gustó el relleno rápido e inteligente, se lo voy a mandar, mándelo, no hay ningún problema. La, la cuestión está en que usted me mande una evidencia, ¿sí? Para yo mirar. ¿Listo? Ahí le escribí el correo. ¿A qué correo me lo van a mandar? A carlos.htas@gmail.com. ¿Listo? Y ahorita se los voy a escribir también por el chat del grupo. Por ahí me van a entregar la evidencia. ¿Listo? Entonces, no siendo más, si no hay preguntas, entonces vamos a arrancar con el tema. Miguel, muy buenas tardes y bienvenido a la sesión. Buena tarde, Buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchas llegó gracias. justo a tiempo, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a mirar el último tema del día de la guía y es este, es el literal O. Miren acá, cuando copiamos celdas con fórmulas que contienen referencias a otras celdas, como por ejemplo igual a 2 más 3, la fórmula variará dependiendo de dónde vayamos a copiar la fórmula. Esto
es porque las referencias contenidas en la fórmula son lo que denominamos referencias relativas. Son relativas a las celdas que las contienen. Así, si en la celda B3 tenemos la fórmula igual a 2 más 3 y copiamos la celda B3 a la celda B4, esta última contendrá la fórmula igual a 3 más 3. A veces puede resultar incómodo la actualización anterior a la hora de trabajar y por ello Microsoft Excel dispone de otros tipos de referencia, como son las absolutas y las mixtas. Una vez hayas identificado el concepto y la funcionalidad de las referencias relativas absolutas y mixtas, vamos a utilizar el archivo 2 y 3 y vamos a tratar de resolver los ejercicios allí planteados. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir el primer archivo, por favor. Nelly Joana, muy buenas tardes, bienvenido. Luisa Fernanda Villa, buenas tardes, bienvenidas a la sesión a las que no he saludado. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, con todo gusto, bienvenida. Bueno, entonces, miren pues por aquí, muchachos. Bueno, si de pronto ven que alguien está tratándose de comunicar y no le doy acceso, por favor me avisan para yo poderle dar acceso. Listo, muchas gracias. Subamos un poquito a ver, para yo escucharlo. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar el primer concepto. Vamos a abrir el primer archivo, el que dice referencias. ¿Listo? Entonces, vamos a observar aquí. ¿Qué es una referencia relativa? Entonces, dice así, ¿qué es una referencia en Excel? En Excel, generalmente, la palabra referencia hace alusión a referencias de celda. Por defecto, la forma de nombrar o hacer referencia a una celda en Excel es mediante la letra de la columna, seguida del número de la fila A. A esto se le llama el estilo de referencia A1. Entonces, observen que ustedes siempre van a llamar una celda de esa manera. Yo siempre voy a empezar con el número de la columna y luego con el número de la fila. Observen, muchachos, que en la parte de arriba de lo que dice referencias relativas, miren que ahí me muestra la celda H13. ¿Cómo se llama ese cajoncito que está ahí? Pues miren que si yo le pongo el puntero del mouse, ahí me dice, ese es el cuadro de nombres. Entonces, por decir algo, yo les puedo decir a ustedes, muchachos, vamos a ir a la celda ABC 523. Entonces, miren que yo le pongo ABC 523. Miren que así es la manera. Profe, la escribió en minúscula. No importa usted cómo la pone. Lo importante es que usted conserve lo que me están diciendo de la teoría. Primero las columnas y luego las filas. Mire, ABC, le doy enter y ¿a dónde me lleva? A la columna ABC y a la celda 523. ¿Sí ven? Profe, pero ¿por qué se fue para allá? ¿Por qué no se queda en la primera? Listo, no hay ningún problema. Es para mostrarle que yo con el cuadro de nombre puedo ir a la celda que yo quiera. Entonces miren que yo aquí le voy a decir A1 y le voy a dar enter y miren que automáticamente aterrizamos en dónde? En la celda A1. ¿Listo? Bueno, sigamos con la teoría. Miren acá, ¿qué es una referencia relativa? Entonces, miren aquí, en Excel, si hacemos referencia a unas celdas mediante, por ejemplo, igual a 1 por B4, miren que es una operación matemática. ¿Qué operación es? Una multiplicación. Y después rellenamos hacia abajo, aparecerán en las siguientes celdas las fórmulas siguientes. A2 por B5, luego A3 por B6 y luego A4 por B7. Mire que todas las letras de las columnas, o todas, perdón, los números de las filas van cambiando. Mire que la primera, A1 por B4, luego A2 por B5,
a 3 por B6 y a 4 por B7. Por eso se llama relativa, porque va cambiando celda por celda. Celda por celda va a ir cambiando. A eso se conoce como referencia relativa. ¿Listo? De forma parecida, si rellenamos hacia la derecha, aparecerán en las siguientes celdas las fórmulas B1 por C4, C1 por D4 y E1 por F4. ¿Listo? Por ello, decimos que A1 es una referencia relativa, puesto que al rellenar cambiará en relación a la fila o columna donde esté situada la fórmula. ¿Listo? Entonces, miren que ahí muy clarito nos dice. Ahora miren, ocurrirá lo mismo si la referencia es a un rango de celdas, como A1, 2 puntos B3. Miren que yo estoy cogiendo desde la celda A1 hasta la celda B3. ¿Listo? Aumentarán los números de las referencias al rellenar hacia abajo o aumentarán las letras al rellenar hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con este cuadrito rojo. Miren que yo siempre lo coloco. Vamos a mirar qué significa ese cuadrito. Miren lo que dice. Atención. Nunca debemos escribir una referencia de celda. Ya les voy a decir qué es eso. Sino que debemos hacer clic con el ratón sobre la celda y Excel se encargará de escribirla por nosotros. Miren lo que dice. De esta forma, evitamos errores. Y alguien pregunta, profe, venga, ¿cómo así? No entendí qué significa esa parte. Póngale en cuidado. Les voy a explicar primero con este cuadrito y ahorita les voy a explicar otra cosa. Miren este cuadrito lo que tengo. Yo tengo un cuadro de 3 columnas. En una tengo importe, en la otra tengo un descuento y en la otra, en la última donde voy a capturar el resultado, me dice el total de descuento, ¿cierto? Analicemos primero los datos. Miren el importe. Si yo les pregunto en qué tipo de moneda está, ¿ustedes qué me contestarían? En euro, profe. Muy bien, en euros. Muy bien. Ahora, vamos a mirar el porcentaje de descuento. Miren que muy clarito la columna nos dice porcentaje de descuento. Si ustedes observan ahí, está el 5% de descuento. ¿Listo? Porque yo les digo que ustedes tienen que ser muy observadores con todo. Miren, ya les pregunté, ¿qué tipo de moneda tengo en la primer columna? Y ustedes me dijeron, profe, es el euro. Correcto. Profe, es que yo no sé trabajar con euros. Profe, es que como estoy en Colombia, yo solamente sé trabajar con pesos colombianos. Muchachos, para eso está Excel. Yo puedo trabajar en dólares, en euros, en soles, en francos suizos, en todo lo que yo quiera, yo puedo trabajar. No importa el símbolo de pesos que esté. ¿Listo? Y miren que el porcentaje de descuento está al 5%. Listo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es una fórmula para obtener el total de descuento. ¿Y cómo lo tomo o cómo lo hago? Entonces, observen. Recuerden que yo en Excel siempre voy a empezar con el símbolo igual. ¿Listo? Entonces, miren que aquí en el primero está 655. ¿Recuerdan este letrerito rojo, el letrero rojo que nos dice seleccione con el mouse? Listo, seleccionar es hacer esto. Yo voy a escoger esta celda primero. Miren que si yo le hago un clic, automáticamente él me dice y 11. Y yo le digo porque tengo que calcular el porcentaje de descuento y vengo y marco el porcentaje de descuento, selecciono la otra celda. Miren cómo está. Él me dice, es que lo que quiere hacer usted es una operación, una multiplicación. Y 11 por J11. Sí, terminé. Miren que yo le doy en. Y miren
que él automáticamente me va a entregar el porcentaje en qué tipo de numeración o en qué símbolo de pesos, en el euro. ¿Sí ven? Miren cómo me lo entrega. Ahora, como ya la tengo lista la primera y yo sé que me quedó bien hecha porque seleccioné esta por esta, miren que al copiarla, profe, ¿y cómo la copio? Recuerden que cuando yo hago una operación matemática, miren que la celda que tiene la operación al, en el extremo de esa celda, en el extremo inferior derecha, miren que si yo me paro ahí, el puntero del mouse se va a convertir en una cruz negra. Miren que estando ahí, yo le puedo dar doble clic o la puedo arrastrar hacia la última. Miren, si yo le doy doble clic, él inmediatamente me va a arrastrar la fórmula de ahí para abajo. Alguien dice, profe, y también si la arrastro. Claro, miren, si yo ahí le hago un clic sostenido y lo llevo hasta el final, miren que es el mismo resultado, ¿sí? Lo que estábamos leyendo ahorita de teoría, que va cambiando celda por celda, miren aquí, la primera dice I11 por J11, me paso a la segunda, I12 por J12, la siguiente, la 13, miren que las letras son iguales. ¿Por qué? Porque la columna importe está en la columna I y el porcentaje de descuento está en la columna J. ¿Qué va cambiando? Las filas. Mire que empezamos en dónde? En la 11. Pasamos a la 12, a la 13, a la 14, a la 15, a la 16, 17 y 18. ¿Sí ven? Entonces, por eso se conoce estos datos como referencias relativas, porque van cambiando de celda en celda. Ojo, miren que lo que voy a hacer aquí en este momento en la columna M y en la columna N. Ojo lo que voy a hacer. Miren que voy a poner el mismo valor, 655, y en la N voy a poner el 5% de descuento. ¿Listo? Miren algunos de sus compañeros cuando meten los datos malos, ¿qué pasa? Miren que en el letrero rojo de abajo nos dice, señale las celdas, nunca escriba una referencia. ¿Y qué es escribir una referencia? Es hacer esto. Miren que el segundo nos dice 65, el segundo 5. Aquí tenemos 5, aquí también 5. Espérenme que aquí lo hice mal. 5%, aquí también 5%. Entonces, póngale en cuidado lo que yo voy a hacer. Voy a coger esto y lo voy a arrastrar hasta aquí. El siguiente dice 6.666. Bueno, dejémoslo ahí. Póngale en cuidado a alguno de los compañeros que hacen. Ellos llegan y ponen el símbolo igual y miren lo que hace. Ponen 655 y ponen el símbolo por y le ponen 5% y le dan enter. Miren que aparentemente da el primer resultado, sí, 32.75 y 32.75. Pero ¿qué pasa cuando yo la copio? Miren que copia el mismo resultado. Profe, ¿y por qué pasa eso? Porque miren que ahí en la fórmula yo estoy escribiendo el número 655 por el 5%. ¿Sí ven? Entonces yo nunca puedo hacer eso. Cuando yo voy a trabajar una hoja de cálculo con operaciones matemáticas, yo siempre tengo que señalar es la celda a la que me está apuntando. Por eso en el de enseguida, miren que me quedó bien. Miren que el segundo resultado tendría que dar 3.25 y miren que aquí todos me da 32.75. Y algunos me preguntan, profe, pero ¿por qué si estoy siguiendo los mismos pasos que usted está dando? No, mire que no tuvieron en cuenta que esto que me dice acá abajo, por eso se los pongo en rojo, ¿listo? Para que ustedes lo tengan presente. Siempre cuando empiecen el igual, primero una celda, luego la otra celda. Cuando ya terminé, enter. Y vuelvan y verifíquenlo para ver si está bien o está mal. ¿Listo? Bueno, entendido ese primer concepto, muchachos, de
la referencia relativa. Sí, señor. Listo, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a mirar el siguiente. Miren que acá vamos a mirar ahora qué es una referencia absoluta. Entonces, vamos a mirar. Entonces, miren acá. ¿Qué es una referencia absoluta? No siempre es conveniente que Excel actúe por cuenta propia, incrementando el número de la letra o el número de una referencia cuando rellenamos celdas con fórmulas. Para ello, podemos fijar esos números o letras agregándoles a la izquierda un signo de dólar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo se hace eso. Entonces miren acá cómo se hace. Por ejemplo, las referencias, miren ahí, pesos A, pesos 1 o pesos C, pesos 7, 2 puntos, pesos D, pesos 7, son referencias absolutas porque se han registrado signos de dólar a la izquierda de los números y a la izquierda de las letras. Miren que todas esas celdas son absolutas porque tienen ese símbolo de dólar. ¿Listo? Miren lo que dice. Aunque intentemos rellenar celdas con estas fórmulas, nunca incrementarán sus números o letras. Siempre observaremos en todas las celdas rellenadas lo mismo. Pesos A, pesos 1 o pesos C, pesos 7, 2 puntos, pesos D, pesos 7. ¿Listo? Entonces miren que para eso hay un truco. ¿Cuál es el truco? ¿O cómo es que yo los voy a poner? Para ahorrar tiempo y evitar errores, podemos agregar signos de dólar asegurándonos de que el cursor esté en contacto con la referencia de la celda o rango. Y vamos a presionar después la tecla F4. Entonces, yo aquí les voy a hacer una salvedad, muchachos, pónganle en cuidado. Cuando yo estoy trabajando con los portátiles, ¿sí? Miren que yo les había mostrado, perdón, les muestro una cosita por acá. En la combinación de teclas. Ah, no, miento, ahí no está. Ah, no, venga, yo miro. No, ahí no está. Estás aquí en el principio. Denme un segundo, yo les muestro. ¿Dónde está ese teclado? Véanlo acá. Pónganle en cuidado a este teclado en el primer tema que vimos de la combinación de teclas. Miren que yo tengo un portátil para orientar formación. ¿Listo? Entonces, observen que cuando de pronto alguno se está trabajando en un portátil, lo va a ver. Miren que yo tengo la barra espaciadora, que se supone es esta de acá abajo. Yo la tengo. Al lado izquierdo está la tecla Alt, claro. Enseguida está la tecla Windows. Después de esta tecla Windows y antes de la tecla Control está una tecla que se llama FN. Esa tecla FN se llama la tecla Función. Y la tecla Función lo que hace es que cuando yo la oprima y voy a seleccionar cualquiera de las teclas de la función, F1, F2, F3 hasta la F12, cuando yo presione esa combinación de teclas, me va a ejecutar una operación. En este caso, cuando estoy trabajando, eh, las referencias absolutas, yo voy a presionar función y la tecla F4. ¿Listo? Cuando yo la presione, que ya lo vamos a ver enseguida, él me va a poner en la celda el símbolo de pesos a la letra y al número. Ya lo vamos a mirar cómo se hace. Póngale en cuidado. Miren aquí el ejemplo. Miren que yo tengo en este cuadro dos columnas. Una que es la del importe y la otra que es el total de descuento. ¿Sí ven? Miren. Y tengo
una celda por allá solita que dice porcentaje de descuento y está el 5%. Miren que en la anterior, en la que yo hacía de referencias relativas, miren que yo tenía el importe y el porcentaje de descuento juntos. Miren la absoluta. El importe está, pero el descuento está por allá solita, en una casilla solita. Este valor yo lo tengo que poner absoluto y vamos a mirar cómo se hace. Miren que yo me voy a parar aquí en el total de descuento. Voy a empezar con el símbolo igual. Voy a escoger el importe. Miren ahí, yo lo selecciono. Le voy a dar clic en el por y voy a seleccionar el 5% del descuento. Miren que me paso para acá y le hago. Miren que yo no voy a dar enter porque esa celda tiene que quedar absoluta porque esa celda es la que me va a multiplicar cada uno de los importes. Si ustedes observan aquí, miren M11 cómo está, normal, sin símbolo de pesos. Pero ¿qué pasa cuando yo presiono función F4? Miren que automáticamente esa celda M11, miren que ya está, pesos M, pesos 11. Y le voy a dar enter. Miren que me da el mismo valor que me dio. Pero miren acá lo que pasa. Cuando yo la copio, ¿sí? Esta celda M11 no va a cambiar en ninguna de las operaciones de abajo. Vámonos para la segunda. Miren, pesos M11. La tercera, pesos M11. La cuarta, pesos M11. ¿Dónde cambia? Con el valor del importe. Entonces, cuando yo vuelvo una celda absoluta, es porque esa celda se conoce, está como fija, está como valor absoluto. Se tiene que dejar quieta. Sí, yo la tengo que amarrar con esos símbolos de peso para que no se vaya a mover. Y cuando yo la copio, ese 5% me va a afectar a cada uno de los importes. Eso es volver absoluto una celda. ¿Listo? Muchachos, ¿quedó clara la explicación? ¿La vuelvo a repetir o todo está claro hasta ahora? Cuéntenme, por favor. Profe, a mí no me da. Discúlpeme. A mí no me da. Cuando presiono FN, F4, me baja el volumen del computador. Listo. Entonces póngale cuidado. Yo le hago una pregunta, Joiner. ¿Usted en qué equipo está trabajando? ¿Está trabajando en un equipo grande de escritorio o en un portátil? Sí, en un escritorio. Listo. Entonces, valga la aclaración para todo el mundo. Cuando yo estoy trabajando en un equipo grande de escritorio, usted no tiene que presionar la tecla FN. Presiona solamente la tecla F4. Presiónela por favor solita a ver si le da. Listo, ahora sí. Listo, ¿sí ven? Entonces, ojo que a mí se me pasó eso. Miren que cuando yo estoy trabajando en los portátiles, claro, yo tengo que presionar FN y F4. ¿Por qué? Porque mire que el teclado todo está integrado. Mientras que en un equipo de escritorio que tengo CPU aparte, que tengo pantalla aparte, que tengo el teclado aparte y el mouse aparte, solamente se presiona la tecla F4. Listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Les funcionó a todos o alguien tiene alguna duda? Estamos bien hasta ahora, ¿cierto? Bueno, veo que no hay Sí, señor. preguntas, entonces sí. Listo. Joiner, bien. Sí, señor. Muchas gracias. Listo, perfecto, claro que sí. Bueno, muchachos, póngale en cuidado. Entonces, miren que como el tema está claro, ¿sí? Vamos a abrir ahora sí el archivo número 2, el que dice referencias 2, y nos vamos a parar
en el ejercicio número 1. ¿Listo? Por favor, lo abren. Cuando lo tengan listo, me avisan, por favor. Doña Luz, muy buenas noches. Bienvenido a la sesión. Muchas gracias. Buenas noches. Con todo gusto, claro que sí. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar nuestra primer práctica de hoy. Entonces, estamos parados en la hoja número 1, en la hoja que dice ejercicio 1. ¿Listo? Entonces, antes de empezar, vamos a analizar la información que tenemos. Entonces, miren que lo primero que yo me encuentro es un cuadrito donde está recargo de tarjetas que dice 10%. Y el segundo dice descuento de contado el 5%. Y tengo ya un cuadro principal con 6 columnas. La primera que dice artículo, la segunda que dice precio de lista, la tercera que dice recargo con pago de tarjeta, la cuarta descuento por pago de contado, la otra precio final con tarjeta y la otra precio final de contado. ¿Listo? En esa tabla yo tengo que llenar los datos de las 4 columnas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo se trabaja. Entonces, miren que abajo están los datos para yo poder calcular cada una de ellas. Miren lo que dice. Para calcular los porcentajes correspondientes a recargo o sea, con tarjeta, o sea, con pago de tarjeta y descuento por pago de contado, debe multiplicar el precio de lista por el porcentaje correspondiente en cada caso. Debe combinar referencias relativas y absolutos según corresponda. Entonces miren que ahí nos está diciendo cómo tenemos que hacer el ejercicio. Entonces, ¿cómo se hace? Póngale en cuidado. Miren que nos está diciendo, para ambos casos, para el recargo con pago de tarjeta, debo de multiplicar el precio de lista por el porcentaje que corresponde. Lo mismo pasa con el descuento por pago de contado. ¿Listo? Pero entonces, observen, miren que yo veo que el precio de lista en todos cambia, pero el recargo con tarjeta tiene que ser el 10% para todo y en el pago de contado el 5% para todo. Entonces, cuando uno analiza esto, uno ya dice, este 10% tiene que ir con valor absoluto y el 5% también con valor absoluto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Miren acá. Entonces, yo le voy a poner igual, cojo el precio de lista, le voy a decir miren que me voy a parar en el recargo de tarjetas, me voy a parar en el 10 y una vez esté parado ahí, voy a presionar la tecla F4 y miren el B2 cómo queda. Entonces, eso queda B7 por pesos B, pesos 2 y simplemente denle en Enter. Miren que ahí me calcula el 10% de 125,000. ¿Listo? Si la copio de ahí para abajo, observen lo que pasa. Mire que ahí ya me lo calcula cada uno de esos datos. El 10% de 150,000, 15,000. De 75,000, miren que me va dando cada uno. Ahora, ¿cómo calculo el descuento por pago de contado? Miren acá. Entonces, aquí yo le voy a decir igual, ¿sí? Voy a coger el precio de lista, lo voy a multiplicar ¿por quién? Por el descuento de pago de contado. Vean, lo tengo que marco el 5% y simplemente ¿qué le hago? Lo mismo, F4. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo queda? B7 por pesos B, pesos 3 y le doy en. Miren,
ahí lo tengo. ¿Y qué hago? Pues simplemente lo copio. Uy, profe, eso está muy fácil. Sí, ya lo hice porque cada uno, o sea, lo multipliqué por el porcentaje que me están diciendo. ¿Listo? Entonces, miren que hasta ahí ya terminé el primer paso. Vamos a hacer el segundo. Miren lo que dice. El precio final con tarjeta se obtiene sumando, miren que ahí ya está la instrucción. Se obtiene sumando el precio de lista más el resultado obtenido de recargo por pago con tarjeta. Entonces, miren que aquí simplemente es una suma. ¿Qué con qué? Observen. Igual, cojo el precio de lista y le digo más que el recargo con pago de tarjeta. Miren, simplemente es una suma de esos dos valores. Y aquí no tiene que ir nada de valor absoluto. Simplemente es una referencia relativa. ¿Por qué? Porque ya calculé el 10% de cada de esos valores y miren, ahí está. ¿Sí ven? Miren, y ya lo tengo que copiar de ahí para abajo. Y el último, ¿cómo calculo el precio final del contado? Miren acá, el precio final de contado se obtiene restando el precio de lista. Miren, restando el precio de lista menos el resultado obtenido de descuento por pago de contado. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente le doy igual, cojo el precio de lista, le digo menos y voy con el descuento por pago de contado. Miren, es una resta sencilla. Enter, mírenlo ahí. Y ya que tengo que hacer, simplemente copiarlo y miren. Entonces, ustedes ahí se pueden dar cuenta cuánto me sale pagando con la tarjeta y cuánto me sale pagando con el contado. ¿Listo? Entonces, miren que este tipo de ejercicios les sirven a ustedes para analizar información. Miren que las instrucciones son muy claras, siempre y cuando yo tenga claro qué es lo que tengo que volver absoluto. ¿Listo? Entonces, miren que esas dos valores de arriba, ese porcentaje, yo lo tengo que multiplicar a cada uno y lo copio. ¿Listo? Luego el 5%, que es el pago de contado. Y ya lo último, simplemente es una resta o una suma, ¿qué con qué? Y me entrega el resultado. ¿Listo? Muchachos, dudas hasta ahí. ¿Les dio el ejercicio? ¿No les dio? ¿Sí les dio? ¿Qué pasó? Cuénteme. ¿Alguna pregunta o está claro el ejercicio? No te toca. Todo claro hasta ahora, profe. Sí, bueno, perfecto, listo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a revisar el siguiente ejercicio. Vamos a pasarnos al ejercicio número 2 de ese mismo libro. Mírenlo ahí. ¿Listo? Entonces, pónganle en cuidado. Aquí yo quiero que ustedes miren y analicen qué necesito. Recuerden, siempre analicen la información antes de empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué tengo? Por allá arriba, en una bahita sola, tengo el porcentaje de utilidad que corresponde al 10%. Tengo un primer cuadro con 3 productos en los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo. Y tengo unos valores. ¿Listo? ¿Qué necesito que ustedes me hagan? Necesito que me calculen la utilidad por mes. Pero miren que está fácil. ¿Por qué? Porque a toda esa tabla le van a calcular el 10%. Y los valores se tienen que ver aquí. ¿Listo? Entonces, por favor, traten de hacer ese ejercicio. Y en 5 minuticos les pregunto cómo les acabo de ir. ¿Listo?
Junior, muy bien. Muchachos, cuéntenme, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Bien, mal o regular? ¿A quién no le dio? Bueno, Mariana, muy bien, listo. Entonces, bueno, Lady también me pone la manito arriba, súper. Bueno, Luz también. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a revisar una cosita, a ver cómo lo hicieron. Entonces, póngale en cuidado. Miren acá. Entonces, el ejercicio se trata de que le tengo que calcular el 10% a todos los productos y a todos los meses. Observen acá. Miren que si yo lo voy a hacer en la primer celda y ahí lo voy a arrastrar para todo y todo me tiene que quedar. Miren acá, si yo le doy igual, cojo el primer valor que son 15.525.000, lo voy a multiplicar por el 10%. A este 10% que le tengo que dar, pues lo tengo que fijar, porque ese 10 es el que me va a afectar todo. Observen, miren que yo le doy función F4 y miren que él me queda. Él me dice F5 por pesos C, pesos 2. Miren que yo le doy enter y miren que automáticamente me lo calcula. Y miren lo que yo voy a hacer. Yo no me voy a ir calculando uno por uno. Miren, como es el 10% para todo, miren que aquí estoy, le hago un clic para abajo y estando aquí me paro en el último y clic a la derecha. Y miren, automáticamente lo copié. ¿Listo? Para que vayan sabiendo que así también lo puedo hacer. Alguien puede decir esto, profe, y si lo hago a la derecha, funciona exactamente igual. Tengo este, miren que me paro aquí, lo corro hacia la derecha. Me paro en el último valor y lo arrastro hacia abajo y miren que me da exactamente los valores. Ahora, muchachos, esto no quiere decir que porque yo copio la fórmula y yo estoy seguro que la fórmula es así, no lo voy a revisar. Claro, ustedes todo lo tienen que revisar, absolutamente todo. Y entonces ustedes dicen, profe, ¿y entonces para qué está Excel? No, recuerden que Excel está siendo operado por cada uno de ustedes, ¿sí? Y yo también tengo que comprobar que efectivamente el resultado está correcto. ¿Listo? Profe, ¿y cómo puedo hacer eso? Miren, la mayoría de aprendices tienen el celular, ¿cierto? Entonces cojan un valor cualquiera, al azar. Ah, que yo voy a coger 23.500.000 y lo voy a multiplicar por 100. Y ese valor que me dé le voy a dividir entre 100 a ver cuánto me da. Y me dice 2.350.000. Ah, bueno, ya puedo quedar tranquilo, me funcionó, me dio el resultado. Entonces, cuando son varios datos, revisen uno de arriba, uno del medio y uno de abajo, porque de pronto en alguna parte puede haber un error y la hoja o los resultados tienen que irse sin errores. ¿Listo? Yo siempre tengo que verificar, siempre yo tengo que ser garante del resultado, que el resultado sea el correcto. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Nos dio a todos esos resultados o no? Espero pues que sí. Fácil el ejercicio, ¿no? Bueno. Bueno, no veo Sí, que señor. hayan... Listo, perfecto, muy bien. Bueno, entonces póngale en cuidado. Vamos a pasarnos al tercer ejercicio. Ah, ¿ustedes qué dijeron? Ay, profe, nos puso el fácil, pero vamos a ver el difícil. Entonces, póngale en cuidado. Vamos a analizar este ejercicio. Póngale en cuidado. Entonces, miren que en el primer cuadro yo tengo 6 líneas de producto y a cada línea tengo un descuento diferente. El 15, el 20, el 12.5, el 7.5, el 15 y el 5.
Y a cada uno de los meses son valores completamente diferentes. 150, 250, 100.000, 400, 450 y 550. ¿Listo? ¿Cómo harían ustedes para entregarme ese resultado? ¿Listo? Entonces, miren por favor qué es lo que me está pidiendo el ejercicio y a ver cómo lo resolvería. Piensen ahí en 5 minuticos a ver cómo lo resolverían y me cuentan. Lisa, muy buenas noches. ¿Cómo me le va? Bienvenida. Cuénteme, muchachos, ¿cómo nos fue? Bien, listo. ¿Nos dio todo al ejercicio o no? ¿O a quién no le funcionó? Listo. Bueno, entonces póngale en cuidado. Miren acá. Entonces vamos a analizar este ejercicio. Póngale en cuidado. Miren que yo puedo aquí hacer lo siguiente. Miren que yo puedo trabajar esto de dos maneras y se los quiero explicar a todos. Póngale en cuidado. Dependiendo de lo que yo escoja y cómo lo voy a arrastrar, yo voy a volver absoluto o la columna o la fila. Póngale en cuidado. ¿Por qué? Yo aquí le voy a decir igual. Voy a coger este porcentaje de descuento. Miren acá, cojo este porcentaje de descuento
y lo voy a volver a absoluto. ¿Listo? Vuelvo a absoluto. Y le digo por, y voy a escoger el 150.000 y le voy a dar enter. Dígame en una cosa, ¿para qué lado lo tengo que arrastrar? ¿Para la derecha o para abajo? Por la derecha. Derecho. Para la derecha, correcto. ¿Por qué? Porque yo volví absoluto el 15%. Miren, yo lo arrastro hacia la derecha y miren que a mí me lo entrega todo. Pero ¿qué pasa si yo cojo este y lo arrastro hacia abajo? Miren que los valores no dan. ¿Sí ven? Ahora vamos a hacer el proceso inverso. ¿Qué pasará si yo cojo primero este valor, lo vuelvo a absoluto y lo voy a multiplicar por el porcentaje de descuento y le voy a dar enter? Miren el que yo volví absoluto para abajo. ¿Qué pasa si lo arrastro hacia abajo? Me va a dar. Pero ¿qué pasa si lo arrastro hacia la derecha? Miren que no me va a dar. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si yo vuelvo absoluto todo? Vamos a mirar qué pasará. Digamos, yo les dije a ustedes, muchachos, yo quiero que ustedes aquí en la celda F3, ahí donde la tengo, me hagan una sola fórmula que yo pueda arrastrar hacia abajo y hacia la derecha y el cuadro se me llene todo. ¿Será que yo lo puedo hacer? Claro, eso se puede hacer. Entonces, póngale en cuidado. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Miren acá. ¿En qué columna están todos los descuentos? Miren que todos los descuentos están en la columna C, ¿cierto? Y los valores, ¿en qué fila están? Miren que están todos en la fila 12, pero ellos van cambiando. Pero miren que queda fila 12, F12, G12, H12, I12, J12 y K12. Y los descuentos van cambiando, es por fila, pero siempre se va a mantener la misma columna. C3, C4, C5, C6, C7 y C8. Miren lo que yo voy a hacer acá. Le voy a poner el símbolo igual. Voy a escoger este primer valor y lo voy a volver absoluto. Miren que yo presiono una vez la tecla F4. Yo necesito que simplemente la columna C quede absoluta. Y uno dice, profe, ¿y eso cómo se hace? Miren que cuando ustedes presionan la primera vez, F4, todas las celdas se ponen absoluto. ¿Qué pasa si yo la presiono la segunda vez? Cuando yo presiono la segunda vez la tecla F4, miren que me vuelve absoluto la fila 3. ¿Es lo que necesito? No. Vuelvo y presiono F4. Miren que cuando vuelvo y presiono la tecla F4 por tercera vez, me pone absoluta la columna y la fila no me le pone el símbolo de pesos. Ahí me doy cuenta que dejo la columna C absoluta. ¿Pero en qué celda empieza? En la C3. Y miren lo que voy a hacer ahora. Le voy a poner el símbolo por y me voy a parar en la primer celda donde empiezan los valores. Y miren que ahorita yo les estaba preguntando, ¿en qué fila está? En la 12. Necesito volver la fila a absoluta. Cuando presiono una vez F4, me pone toda la celda en absoluta. Si la vuelvo a presionar por segunda vez, mire que me le pone a la fila el absoluto y a la columna F no me le pone nada. Miren cómo la hago. Entonces, ¿dónde está el truco, muchachos? Si yo en el primer valor vuelvo absoluto la columna, en el segundo valor
debo volver a absoluto la fila. Y miren, le doy Enter. Y observen lo que pasa. Yo me voy a parar en esta, presiono hacia abajo y lo presiono hacia la derecha y miren que me da todos los resultados. Compárenlo con lo que a ustedes les dio y díganme si es cierto o es falso. Sí, profe, son los mismos valores. Son los mismos valores, ¿sí o qué? Sí, señor. Entonces, miren, muchachos, para que ustedes también lo puedan hacer así. Miren cómo yo, con una sola vez que lo hago en la primer celda, ahí mismo puedo seleccionar hacia abajo y a la derecha y todo el cuadro me lo seleccionó. Miren que no lo tengo que hacer columna por columna o fila por fila. Si yo tengo el concepto claro en qué columna empiezan los datos y en qué fila comienzan los datos, mire que con hacerlo una sola vez y copiarla, miren que automáticamente me va a dar todo. ¿Sí ven? Muchachos, ¿a alguien le quedó alguna duda? ¿Sí? Bueno, miremos aquí primero. Por aquí me dice Wilson González. El valor absoluto serían las cifras de la parte inferior. Bueno, listo. Eso cuando yo lo voy a resolver uno por uno. Pero ¿me entendieron el concepto de que yo lo puedo poner tanto la columna como la fila y hacer el operador? ¿Sí? ¿Hay alguna duda con el ejercicio o vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? señor, hasta aquí sí. Bueno, hasta aquí sí. Bueno, qué bueno que me digan eso. Bueno, entonces, si observamos, miren que ese es el último ejercicio que tenemos por realizar. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora vamos a abrir el archivo número 3, el de referencias 3, por favor. ¿Listo? Bueno, y este de referencias 3 se van a ubicar en el primer archivo, el que dice referencias. ¿Listo? Y vamos a observar qué tenemos ahí, por favor. Bueno, entonces póngale pues cuidado lo que vamos a hacer. Observen acá. Entonces, miren que yo tengo una tabla de 4 columnas. En la primera columna tengo un equipo informático, ¿sí? Diferentes componentes. Y tengo un costo unitario. Y tengo 2 columnas que están completamente vacías, que las necesito llenar. Por allá aparte, tengo el margen de utilidad que es del 85%. A mí me piden realizar el ejercicio de la siguiente manera. Primero, margen de utilidad, costo unitario por el valor de la unidad en porcentaje. Mire, costo unitario por este margen. ¿Y cómo calculo el precio al público? Costo unitario más el margen de utilidad, este más este. Fácil de entender, ¿cierto? Traten de realizar el ejercicio y yo lo hago de último y comparamos a ver cómo les va.
Listo, muchachos. Algo parecido les tuvo que haber dado. Sí les dio así, no les dio así, se les presentó algún problema, alguna duda, ¿está bien esos valores? ¿Sí o no? Muchachos, cuénteme, ¿cómo nos fue con ese ejercicio? ¿Sí? Sí, profe, por acá sí me dio los mismos resultados. Bueno, ¿alguna duda, Nelly, Lady, Jessica, Miguel, Cristina, Alex, Wilson, Andrea, Mariana, Pilar, Luisa? ¿Alguna duda con eso o no? ¿O vamos bien? ¿No? Bueno, Profe, vamos bien. Bien, profesor, muchas gracias. sí, sin problema hasta ahora. Ah, no, yo tengo unos estudiantes muy juiciosos, vean eso. Ah, no, vamos bien. Listo. Nos dio ese resultado entonces, sin problema. Bueno, muy bien. Entonces, póngale en cuidado. Vamos a pasar a la hojita que nos dice mixtas. ¿Listo? Y vean ahí. Entonces, observen lo que tienen. Entonces, miren que yo tengo unos topes de dinero facturado. Miren que yo tengo los valores, ¿sí? ¿En qué columna están los valores? Miren en qué columna. Y miren en qué fila están los porcentajes. Entonces, miren lo que nos está pidiendo. Obtener el valor del interés que genera cada uno de los valores en los diferentes valores porcentuales. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero yo? Que me hagan una primer fórmula en esta y la arrastren hacia abajo y hacia la derecha y todo tiene que quedar lleno. ¿Listo? Así como lo hicimos ahorita. ¿Listo? Miren que tengo que volver absoluto, cuál es la columna y cuál es la fila. Trátenlo de hacer a ver cómo les va. ¿Listo? Bien juiciosos, pues.
¿Cómo nos fue, mis queridos aprendices? ¿Sí lo hicimos o no? Cuénteme, pues. ¿Sí? Ah, no. Listo. Entonces recuerden cómo es este ejercicio. Miren acá. Despacio, tranquilamente. Igual. Marco el primer valor. ¿Sí? Miren. ¿Qué es lo que yo tengo que marcar? La columna como absoluta. Entonces, presiono una vez el F4, toda la celda. La segunda vez, la fila. La tercera vez, la columna. Presiono el símbolo por y ahora voy por los porcentajes. Señalo el primero. Listo. De ahí que tiene que ser la fila absoluta. Miren, presiono una vez F4, toda. Otra vez F4. Miren, si en el lado izquierdo está la columna, en el lado derecho va a estar la fila. Y así sucesivamente. Miren que en un lado yo primero puedo seleccionar la fila y en el otro la columna, pero ambas no pueden dar. Miren, le doy enter y miren lo que va a pasar. Me paro aquí y ya lo puedo arrastrar hacia abajo y hacia la derecha. Miren ahí. Y ahí me va a dar todo el cuadro. Así espero que les haya dado a todos. ¿Listo? Entonces, miren, no se angustien si no les da la primera vez. Recuerden, tienen que saber en qué columna y qué es lo que tengo que volver. Si es la columna absoluta y cuál es la fila para poderla volver absoluta. ¿Listo? Miren que eso simplemente es eso. Es de cuidado. Mirar en dónde estoy. ¿Listo? Para que no les vaya a ocasionar un problema con eso. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar al tercer ejercicio, al que dice movimientos. Miren acá, movimientos. ¿Listo? Entonces, observen. Miren que ahí tengo los movimientos año 2022. ¿Listo? Tengo los meses de enero a diciembre. Tengo los ingresos, unos valores, están en pesos. Miren que también tengo unos gastos, pero tengo dos columnas vacías, una que dice beneficios y la otra que dice porcentaje, ¿sí? Miren que en la parte de abajo está solito el porcentaje de 14%. ¿Qué me piden que realice? Miren que dice, los beneficios se calculan restando los ingresos de los gastos. Miren que es una operación matemática sencilla. Yo, para los beneficios, tengo que restar el ingreso del gasto. Y en el porcentaje, miren lo que dice. El porcentaje se calcula aplicando el 14% a los beneficios de cada mes. ¿Listo? Entonces miren que las instrucciones están muy claras. ¿Listo? Entonces, quiero que realicen ese ejercicio. Y quien termine, me habla, por favor, yo le pregunto a ver a qué análisis llegó con eso y si encontró el error. Ojo, ahí hay un error. Vamos a ver qué tan pilos son ustedes para mostrarme el error. ¿Listo? Háganle pues y me cuentan, por favor.
Cuéntame pues, muchachos, me preocupa el silencio en todos. ¿Quién lo terminó ya? Listo, profe. ¿Listo? Joiner, ¿encontró el error o no? Pues lo que veo es que en beneficios en abril está en negativo. A ver, espéreme, yo veo, a ver. En abril está en negativo. Bueno, Lady, ¿encontraste el error o no? Profe, también veo el negativo en abril. También ve el negativo en abril, listo. ¿A quién más le aparece negativo en abril? A mi profesor. ¿A quién? A Wilson González. Listo. Pilar Sí, también. señor. Listo. Luz Hurtado también le apareció el negativo. Bueno, póngale en cuidado. Muy bien, Mariana. Súper la respuesta de Mariana. Para allá iba a preguntarles a ustedes. Listo. Les da negativo en abril, ¿sí? Póngale en cuidado. Miren que acá en beneficios, cuando yo realizo la operación matemática de los ingresos menos los gastos, ¿cierto? Yo llego y la copio. Miren que si yo me doy cuenta, automáticamente el error está en abril. Miren, con solamente calcular los beneficios haciendo la operación matemática. Entonces, aquí es donde ustedes, ¿sí? Miren que esto es un ejercicio real, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente cuando ustedes están en las empresas, el jefe les puede decir a ustedes, vení, Carlos, haceme un favor, te voy a pasar estos movimientos del año pasado. ¿Usted por qué no revisa a ver si ese cuadro hay un error? ¿O usted qué me puede decir de eso? Muchas veces, miren lo que yo les hago. Si ustedes observan bien, ese negativo casi no se ve, porque el símbolo menos yo lo puse casi que escondido con el símbolo de pesos, para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? ¿Por qué yo hago eso? Porque yo quiero mirar cuál es el análisis o la síntesis que ustedes ven en eso. ¿Listo? Entonces, observen. Miren que, claro, hay algunos que dijeron, profe, es que encontramos el negativo en abril. Listo. Viene la segunda pregunta o lo que le preguntaría a su jefe. ¿Por qué hay un negativo en un cuadro? Entonces,
uno le va a decir, pues jefe, sinceramente, porque los gastos en ese mes superaron los ingresos. Eso es todo lo que tienen que contestar. Porque miren, si yo solamente estoy, miren los demás meses ninguno se presentó en un gasto, no se presentó un negativo. Miren el análisis que ustedes tienen que hacer. Pues ustedes le dirían, jefe, pues hay un mes que dio negativo y el jefe les va a preguntar, ¿por qué? Bueno, ya les dije, porque los gastos son mayores que los ingresos. Que pase eso en un mes, uno dice, bueno, no hay ningún problema, pasa. Pero ¿qué pasa si ese negativo se repite en 8 meses? O sea, de los 12 meses, 8 meses están en negativo. Entonces, ahí es donde uno se tiene que empezar a preocupar en la empresa. No, estamos teniendo pérdida. El inventario, bueno, no sé, las telas, la materia prima, lo que sea. Entonces, ustedes es donde tienen que entrar a analizar esa información. Venga, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Listo? Entonces, muchas veces sus jefes les piden eso. No solamente el saber operar el Excel. Claro, yo a través de una fórmula matemática la meto, me genera un resultado y ya, y paré de contar. No, usted tiene que ir allá, tiene que mirar el detalle. Venga, miremos, ¿por qué me dio un negativo? Ah, bueno, entonces yo tengo que mirar porque el gasto es más alto. Listo. Cuando yo voy a revisar mi tabla y hay otro mes o 3 meses negativos, uy, jefe, venga, lo que pasa es que encontré que 3 meses son negativos. Listo. ¿Y qué puede concluir? No, pues hay que mirar a ver por qué los gastos fueron más altos. ¿Sí ven? Y eso muchas veces es los que le piden uno a los colaboradores, que le ayuden a analizar el por qué, cuál es el motivo, cuál es la causa. Miren que con Excel ustedes pueden encontrar. Y como yo les dije, las primeras clases, esta herramienta de Excel es la herramienta número 1 de análisis a bajo costo. Entonces miren que ustedes aquí pueden analizar el por qué está pasando eso. Y obviamente, si calculan el porcentaje, pues obviamente también ese porcentaje les va a dar en negativo. Miren, y también les va a dar en abril. Miren que los demás meses no hay ningún mes en negativo. Miren que este sí. ¿Sí ven? Entonces, ya saben ustedes, siempre yo tengo que analizar la información, el resultado, qué es lo que me dio, por qué me dio ese negativo. Entonces, muchas veces sus jefes les pasan eso para que ustedes puedan verificar a ver qué fue lo que pasó o qué fue que sucedió con eso. ¿Listo? Muchachos, muy bien. El ejercicio como tal estuvo bien concebido. ¡Ja! Se gastaron esa platica, me dicen por acá, ay, Jonier, ojalá. ¿Sí ven? Entonces van a la quiebra. Bueno, por un mes no tanto, pero cuando uno ya va con más meses en negativo es donde se tienen que preocupar. ¿Listo? Bueno, muchachos, muy bien. Bueno, entonces, el ejercicio estuvo muy bien concebido. Los felicito a todos. No pasen derecho esos errores. Páresen, detengan, analicen, consulten, miren a ver qué fue lo que pasó. ¿Listo? Muchachos, muy bien. El tiempo vamos súper bien. Miren que ya hoy acabamos los 10 archivos de la guía número 1. Como les escribí en el chat, espero que me manden la evidencia, cualquiera de los archivos, por favor, al correo electrónico. ¿Listo? Si son tan amables, para yo verificar esos archivos. Si yo encuentro algún error, alguna diferencia, por el mismo correo les voy a contestar. ¿Listo? Les deseo a todos una excelente noche. Dios los bendiga y feliz fin de semana para todos con puente. Cuídense mucho. Miguel Gracias, Londoño, profe. Gracias, profe. listo. Con Muchas mucho gracias, gusto. profe. Miguel, tienes Feliz la mano tarde. levantada. Cuéntame. Una pregunta. Sí, En claro. formato de celdas, ¿usted me permite colocar el negativo después del peso? Es que así se evidencia más el negativo. Sí, claro, no hay ningún problema. Bueno, Sí, señor. No hay será, problema. sí, Claro. listo, gracias.
Listo, bueno, señor, con Profe, gusto. Señora, ¿alguna otra otra pregunta? consulta. Cuéntame. ¿Hasta cuándo hay plazo para enviar pues el cualquiera de los formatos? Mi vida, tienen plazo hasta la próxima sesión, o sea, hasta el próximo martes. ¿Listo? Pero solo escojo uno nomás. Sí, escoge uno solito, uno de esos archivos y me lo mandan, por favor. ¿Listo? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, con Feliz todo, noche. cuídense mucho y una feliz Feliz noche para noche. todos. Muchas gracias.